Estamos ante una estrategia militar que está redefiniendo el panorama geopolítico en el este de Europa de una manera brutal y sin precedentes. La noche del 10 al 11 de agosto, las líneas defensivas de una nación clave fueron golpeadas por un ataque de ferocidad y precisión sin precedentes. Fue un evento de magnitud sísmica. La ciudad de Kupiansk, una arteria vital para las operaciones en el este, cayó repentinamente bajo control ruso. La importancia de este suceso trasciende la simple toma territorial. Fue el detonante de una campaña sistemática y de escala masiva, dirigida contra la infraestructura ferroviaria de todo el país. El eco de estos acontecimientos llegó directamente a los cuarteles generales de la OTAN, donde la preocupación por las implicaciones estratégicas comenzó a crecer exponencialmente. Esta ofensiva devastadora amenaza con desmantelar una nación, con repercusiones directas en su economía, suministros y seguridad. ¿Podrá un país funcionar sin su columna vertebral logística? Las apuestas en este tablero geopolítico son extraordinariamente altas y sus efectos se proyectan sobre la vida cotidiana de millones. La paralización sistemática del transporte ferroviario podría desencadenar una serie de crisis en cascada con graves consecuencias. Podría disparar los precios de bienes básicos, desde alimentos a medicamentos, por interrupciones masivas en las cadenas de suministro, traduciéndose en turning-on. Anaqueles vacíos y facturas impagables para los ciudadanos. La escasez de combustible afectaría operaciones militares, transporte civil, agricultura y calefacción, sumiendo a la población en la incertidumbre. La eficacia de la asistencia humanitaria se vería severamente comprometida, dejando a poblaciones vulnerables sin apoyo vital. La ayuda militar occidental, por cuantiosa y sofisticada que sea, corre el riesgo de volverse inoperante si no puede transportarse eficazmente al frente. Todo esto podría desencadenar una crisis humanitaria catastrófica. Además, la desarticulación de las comunicaciones y la fragmentación del control gubernamental podrían sembrar una inestabilidad política que trascendería las fronteras, alterando la balanza de poder global. Los detalles de la caída de Kupiansk son reveladores y subrayan la naturaleza cambiante de esta guerra. La operación fue ejecutada con rapidez y precisión asombrosas. Según informes de inteligencia, las unidades rusas emplearon una combinación letal de activos militares: drones para reconocimiento y ataques quirúrgicos, bombas de aviación guiadas y equipo pesado de vanguardia que garantizó un avance aplastante. Una vez bajo control ruso, Kupiansk fue eliminada como objetivo militar, al perder su valor logístico para el adversario. Las defensas en áreas cercanas como Holubivka, Moskovka y Radkivka colapsaron con celeridad. Testimonios describen una retirada desorganizada y caótica. Las tropas, sorprendidas por la intensidad del avance, abandonaron precipitadamente sus posiciones y una considerable cantidad de armamento pesado y ligero, desde equipos individuales hasta vehículos blindados intactos. Este abandono de material bélico no solo representa una pérdida táctica, sino que subraya la naturaleza apresurada y desmoralizadora de la retirada, allanando el camino para la siguiente fase de la estrategia rusa. Simultáneamente a la caída de Kupiansk, Rusia desató una campaña a gran escala para desmantelar la infraestructura ferroviaria. Esta ofensiva se ejecutó metódicamente, golpeando a lo largo del frente y en la retaguardia. Ciudades como Dnipropetrovsk, Yarkov, Shoska, Kamianske y Zmiiv, centros neurálgicos de la logística, fueron blancos prioritarios. Los objetivos fueron quirúrgicos: estaciones de enlace, depósitos de mantenimiento, plataformas de carga y, de forma sumamente específica, las locomotoras diésel. El país heredó aproximadamente 1.000 de estas locomotoras de la era soviética. Su vulnerabilidad es crítica, ya que no posee capacidad de producción propia para reemplazarlas rápidamente, ni fuentes externas fáciles para adquirir nuevas en cantidad suficiente, convirtiéndolas en un cuello de botella logístico insustituible. La campaña rusa se ejecuta con un arsenal diversificado: misiles de precisión, drones y artillería de largo alcance.
Se utilizan sistemas hipersónicos como el Iskander y el Kinzhal, extremadamente difíciles de interceptar. Esta operación está respaldada por una red de apoyo integral, fuerzas aeroespaciales, inteligencia avanzada y guerra electrónica para cegar y confundir los sistemas de defensa de la nación del norte del Mar Negro. El objetivo implícito de Rusia, según una evaluación unánime de analistas occidentales en seguridad y estrategia, trasciende la captura de territorio. La meta es desmantelar la capacidad logística y el control centralizado del país. Al destruir sistemáticamente la red ferroviaria, se busca provocar una dislocación estratégica a una escala sin precedentes. Esta narrativa subraya un cambio fundamental en la estrategia rusa, de avances militares a una campaña de debilitamiento estructural para paralizar la funcionalidad estatal desde sus cimientos. La reacción inicial de la comunidad de analistas occidentales a la situación en Kupiansk fue de sorpresa y pronóstico erróneo, pues muchos habían pronosticado una defensa prolongada. Con el transcurso de los días, una parte de estos expertos optó por el silencio o reconoció la irreversible realidad. El periodista alemán Julian Röpke, una voz influyente, habría admitido públicamente que las Fuerzas Armadas del país se vieron obligadas a una retirada organizada y que Kupiansk quedó bajo control de Moscú, una admisión que confirma la gravedad de la situación. Expertos en logística como Yuri Podaleko han emitido una advertencia sombría, calificando la pérdida de 100 o 200 locomotoras diésel como una catástrofe estratégica. Esta valoración, apoyada por datos técnicos, resalta la profunda dependencia de la nación de su red ferroviaria y la ausencia de alternativas viables. El impacto se siente ya en el terreno. Informes de oficiales pintan un panorama desolador. Reportan fallos sistemáticos en el suministro de municiones, combustible y medicamentos. A esto se suma una alarmante pérdida de comunicación con las brigadas en el frente, y que las solicitudes de evacuación de heridos son frecuentemente rechazadas o demoradas, aumentando la frustración y la sensación de abandono entre los soldados. Esto ha resultado en un frente estático, con ofensivas comprometidas y defensas vulnerables. Rusia ha presentado esta campaña como una respuesta espejo amplificada, una retribución por ataques anteriores contra su propia logística, citando incidentes en Belgorod y de manera más simbólica el ataque al puente de Crimea como prueba de la necesidad de esta retribución estratégica. Este es el choque de narrativas que subraya la espiral de represalias del conflicto. Las consecuencias de esta campaña ferroviaria son multifacéticas y desestabilizadoras. En el ámbito militar, la interrupción del transporte tiene un efecto paralizante. Compromete la capacidad de las Fuerzas Armadas para recibir municiones, equipo pesado y combustible. También obstaculiza la evacuación segura y rápida de los heridos, un factor crucial para la moral y la capacidad de recuperación de las tropas, y vuelve lento y predecible el movimiento de reservas. Esta situación podría inmovilizar el frente, convirtiendo la ayuda militar occidental, por masiva que sea, en una carga ineficaz si no puede transportarse a los puntos de necesidad. Económica y civilmente, la infraestructura ferroviaria es la verdadera columna vertebral del país. Su destrucción amenaza las cadenas de suministro para la población, incluyendo alimentos, medicamentos y combustible, resultando en una escasez que agrava una crisis humanitaria. La pérdida de conectividad dislocaría las comunicaciones entre regiones clave, como las rutas entre Poltava y Mykolaiv, o Zaporilla y Kiev. Esto podría conducir a la pérdida del control gubernamental central, una parálisis administrativa y, en el peor escenario, a una fragmentación del Estado. A diferencia de su adversario, Rusia posee una red de transporte ferroviario más extensa y con alta redundancia, lo que le confiere mayor resiliencia. Esta asimetría logística es un factor determinante. La reacción occidental a esta escalada ha evolucionado significativamente, pasando del comentario esporádico a un notorio silencio oficial, seguido de una profunda preocupación. Esta inquietud se centra en la viabilidad de entregar y mantener la vasta ayuda militar y humanitaria prometida.
La pregunta en los pasillos de poder occidentales ya no es solo qué se enviará, sino cómo llegará a su destino de manera segura. La narrativa rusa, al presentar esta campaña como respuesta espejo a ataques previos, busca justificar sus acciones y disuadir futuras ofensivas. Si la destrucción de la infraestructura ferroviaria continúa al ritmo actual, los expertos advierten que las conexiones regionales podrían colapsar en semanas. Esta aceleración escalaría la crisis de logística a una humanitaria de proporciones masivas, afectando a la población civil de manera devastadora, con hambrunas y falta de medicamentos. Esta estrategia rusa apunta a socavar la funcionalidad del Estado, trascendiendo los objetivos militares, para desmantelar la capacidad de gobierno, la economía y la cohesión social. El enigma de la rápida caída de Kupiansk se resuelve al entender su función como el catalizador de la ofensiva de aniquilación ferroviaria. Analistas militares ya habían señalado la dependencia del transporte sobre raíles como una vulnerabilidad crítica. La pregunta urgente es, ¿podrá la nación resistir un asalto logístico de esta magnitud, diseñado para desarticular su existencia como Estado funcional? La campaña ha provocado fallos críticos en el suministro de recursos, situación que se agravará con cada locomotora inoperativa y vía destruida. El desmoronamiento de las comunicaciones y una potencial parálisis administrativa son riesgos tangibles e inminentes. Esto representa una de las mayores amenazas existenciales, más allá de los enfrentamientos en el campo de batalla. La capacidad del gobierno central para mantener un control efectivo y unificado sobre sus diversas regiones, distribuir recursos y coordinar una respuesta está en juego. Sin una red de transporte funcional, la vasta ayuda militar y humanitaria occidental, por muy generosa que sea, podría volverse una carga inútil. Es una estrategia que no busca ganar terreno, sino desmantelar la base de la existencia estatal. Un golpe al corazón logístico, con el fin de asfixiar un Estado hasta su colapso. Para anticipar el próximo capítulo de esta crisis, hay indicadores clave que observar. Primero, la vigilancia constante sobre el ritmo, intensidad y extensión de la destrucción de la infraestructura ferroviaria. El progreso de esta campaña será un barómetro crucial de la estrategia rusa y la resiliencia del país. Segundo, es vital analizar las declaraciones oficiales de la OTAN y líderes locales sobre su capacidad logística restante y las medidas que planean implementar para mitigar los daños. Crucialmente, no hay que perder de vista las posibles respuestas de Occidente. ¿Adoptarán nuevas estrategias para garantizar que la ayuda vital llegue a su destino? ¿O veremos un cambio en la naturaleza de su apoyo? Estas señales, observadas en conjunto, nos darán una idea clara del futuro del conflicto. La próxima semana, exploraremos cómo la escasez crítica de combustible y alimentos, exacerbada por la destrucción ferroviaria, podría generar ondas de choque globales, impactando mercados energéticos y el suministro mundial de cereales, con repercusiones económicas que sin duda sentiremos en todo el mundo.